Muy bien. Eh, entonces les decía que que todos los docentes que trabajamos en educación básica tenemos que estar habilitados en estos procesos. Vamos a platicar de 4 asuntos importantes y los últimos 2 son los más importantes para esta presentación. Primero vamos a revisar rápidamente qué son las normas de control escolar, que ya les comentaba que es una normativa que tiene que ver con los procesos desde la inscripción hasta la certificación, es decir, desde que un niño entre al sistema educativo hasta que sale. Vamos a ver para qué son estas normas, lo que debemos saber para un examen y vamos a hacer algún ejercicio de las preguntas que ustedes van a encontrar en este documento. Entonces, bueno, el documento normativo está en la página de la Secretaría. Si ustedes le ponen normas de control escolar, van a encontrar el documento y el anexo. ¿Para qué son las normas? Las normas de control escolar son el conjunto de regulaciones que tienen que ver, como ya les decía, desde los procesos de inscripción hasta la salida del estudiante. Pero hay algunos estudiantes que no salen tan rápidamente y que requerirán procesos de regulación. Es decir, un padre de familia no está conforme con los resultados de su hijo, entonces podrá entrar a un proceso de regularización su hijo, que vamos a ver más adelante, para obtener su certificado con una calificación más alta. Y esto abarca desde todos los estudiantes de la educación básica. Y está ajustado, está alineado a los planes y programas de estudio. Su objetivo fundamental es que todos los niños y las niñas y los niños y las niñas y los adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación. ¿Qué vamos a encontrar en las normas? Las normas de control escolar están contenidas en 2 documentos. Aquí en el lado izquierdo ustedes van a encontrar las normas específicas. En este documento es un documento de 6 capitulitos y vamos a encontrar desde los formatos para la certificación y la acreditación hasta los procesos que tenemos que seguir. ¿Sí? En el primer capítulo encontramos las disposiciones generales y hay un glosario que les recomiendo mucho ver porque en ese glosario ustedes van a encontrar definiciones muy importantes ligadas a la evaluación de los alumnos y las alumnas y a los procesos que viven en la escuela. Vienen conceptos básicos desde qué es la inscripción, qué es la certificación, qué es la evaluación, qué es la promoción anticipada, que es una forma en que se evalúa y se certifica a los alumnos con aptitudes sobresalientes. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar cómo se certifica a los alumnos por grado y por nivel y nos dice que contienen una boleta de calificación y qué deben contener los certificados y qué deben atender los directores y las directoras para que esos certificados tengan una validez. Los certificados hoy se emiten a través de una plataforma. Aquí abajito les anoté 2 siglas que ustedes van a encontrar cuando hagan la lectura de 2 instancias que están ligadas a estos procesos desde la inscripción hasta la certificación, que es el DGAE, que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, y hoy tiene una plataforma a través de la cual se hacen todos los procesos de los cuales vamos a hablar. Y la Dirección General de Diseño Curricular, que es la encargada de emitir los planes y programas vigentes en nuestro país. Yo les decía al inicio que estos 2 procesos están íntimamente ligados. Todo lo que ustedes van a encontrar en este documento es porque está asociado en este momento con el plan de estudios y los programas del 2017, porque lo que aparece en las boletas, lo que aparece en los certificados, es lo que está en los planes y programas de estudio. ¿Verdad? Y otro documento muy importante que también emite la Dirección General de Diseño Curricular son los calendarios escolares. Entonces, estas 2 instancias, el DGAE y la Dirección General de Diseño Curricular, trabajan juntas cada vez que hay un cambio en el plan y programas de estudio para emitir unas nuevas normas de control. En algunas ocasiones, las normas de control acreditación, certificación, etcétera, se cambian
cuando hay un nuevo acuerdo en torno a la evaluación o en torno a algunos de los aspectos del plan de estudio. Entonces, les decía que en este documento vamos a encontrar 6 capitulitos, 6 títulos, así le llama el documento. En el segundo título vamos a encontrar los procesos que se tienen que seguir desde las edades, desde qué documentos se aceptan, desde cuándo y cómo vamos a aceptar un alumno. Un asunto importante que se menciona a lo largo de este segundo apartado es que las escuelas para inscribir y reinscribir a un alumno tienen que considerar el derecho de todos los niños y todas las niñas, sea cual sea la condición, a entrar a una escuela. Estos se llaman derechos afirmativos a la inscripción y hasta el traslado de los alumnos. Cómo va un alumno de una escuela a otra y cómo va de un estado a otro y cómo va de un país a otro en términos de control escolar. En el capítulo 3 vamos a encontrar los aspectos de acreditación y promoción y básicamente todo el capítulo responde a la pregunta, ¿cómo vamos a acreditar un grado de un alumno? ¿Cómo vamos a evaluar para poderlo acreditar? ¿En qué periodos del ciclo escolar? Ustedes saben que en este momento, y eso aparece en las normas, evaluamos en 3 periodos, en 3 momentos a lo largo del ciclo escolar, que son momentos formativos y una evaluación sumativa al final del ciclo escolar. Eso viene en las normas, ¿verdad? ¿Con qué criterios se evalúa y con qué criterios se evalúa por grados? Es decir, ¿qué los criterios es qué es lo que toma el maestro o debe de tomar el maestro en cuenta para evaluar a sus alumnos? Esto lo vamos a encontrar en el título 3 y en un momentito más nos vamos a detener en algunos puntos clave que ustedes que van a presentar un examen o ustedes que son maestros y maestras o directores o directoras o supervisores o supervisoras que requieren consultar este documento, pues tendrán que considerar. El apartado 5 son los procesos de regularización y el apartado 6 son los procesos de certificación. Hay unos anexos que les recomiendo mucho, mucho consultar. Vienen en un documento separado en la misma página de la Secretaría. Si ponen normas de control escolar, ahí los van a encontrar. Primero las normas específicas y luego los anexos. Y este anexo está formado por 8 apartados. Aquí se nos fue un numerito de más. Está formado por los conceptos y definiciones clave complementarios de esto, que esto es mucho más amplio, define lo que son los servicios de educación especial, lo que es la promoción anticipada, lo que es la acreditación. Conviene que nos detengamos en estos conceptos y definiciones clave. Luego vienen los formatos de evaluación por nivel, cuáles son los formatos que existen. Luego viene un formato de solicitud de inscripción, y también un formato de inscripción tardía, es decir, si un alumno llega después de tiempo al proceso de la escuela, ¿qué formato va a utilizar? Hay un modelo de reporte de institución educativa no incorporada para poder participar en el proceso de control escolar. Y luego viene un anexo que es muy importante para los servicios de educación regular y especial, para la atención de alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes, qué tenemos que tener para ellos, cómo generar un informe de evaluación psicopedagógica, un programa de intervención para los alumnos o un modelo de, de atención a las aptitudes sobresalientes. Luego viene un anexo de la clasificación del alumnado según su discapacidad o su condición, que está ligado al anexo 6, y luego viene un documento que los padres de familia pueden utilizar para pedir que su hijo no sea promovido de grado y se quede en los mismos grados. Quiero decirles que a lo largo de las normas de control escolar vamos a encontrar que los padres de familia tienen un papel fundamental en muchas de las decisiones y ya lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a analizar. Yo puse aquí una preguntita, ¿cómo debiéramos leer las normas de control escolar? Y yo les quiero platicar que los exámenes del UCICAM plantean preguntas de 2 niveles, básicamente. De preguntas de conocimiento, por ejemplo, ¿qué son las normas? Ahí nos falta una R. ¿Cuál es el contenido general? ¿Cuáles son los aspectos de los anexos? Esto que yo les acabo de platicar aquí.
son preguntas de conocimiento. Pero lo que más le importa a Lucy Cam y lo que más importa en la formación de docentes es que seamos capaces de aplicar las normas, estos aspectos que yo les comentaba. Entonces, lo más normal es que encontremos preguntas como la siguiente. Una madre llega a solicitar inscribir a su hijo de 8 años a primero. ¿Qué documento debieras consultar? Y entonces ya ahí te van a decir el plan y programas de estudio, las normas de control escolar, el artículo tercero, etcétera. Y ya tú tendrás que escoger en general los exámenes, no en general, todos los exámenes viene la pregunta y vienen 4 opciones de respuestas de la A a la D. Entonces, entre esas opciones de respuesta, tú tendrás que encontrar la que mejor defina el curso de acción de lo que te están preguntando. ¿Qué es lo siguiente que harías? Eso puede venir en la siguiente pregunta. Generalmente no hay más que 2 preguntas enlazadas ya en los exámenes actuales, entonces no te tienes que regresar como mucho para ver qué más responder. ¿En dónde son aplicables las normas de control escolar? Son aplicables en toda la educación básica y en todas sus modalidades, en educación especial, en CONAFE, en bachilleres, en todas las modalidades de educación básica, en educación indígena, en toda la educación básica son aplicables estas normas de control escolar y por ello deben ser conocidas por todos los maestros y maestras que ingresan al servicio, desde preescolar a secundaria y desde educación inicial también, y por todos los directores y por todas las figuras de autoridad. Bueno, ¿qué y cómo estudiar? Vamos a hacer algún ejercicio que yo espero que sea útil para que nos quede claro tanto el contenido más importante de cada uno de los títulos como los asuntos en los que nos tendríamos que detener y cómo estudiarlo. Mi recomendación es que si vas a ingresar, tomes tu documento, lo leas de manera general, pero mientras lo lees, vayas haciéndote preguntas de aplicación, como las que yo te voy a plantear aquí y que sería mi recomendación de cómo estudiar y que es la forma en que nosotros acompañamos a nuestros docentes en la consultoría a prepararse para sus exámenes. Por ejemplo, dice, en el título 1, si ustedes recordarán, son los elementos generales de las normas, son las disposiciones generales y el glosario. Estas disposiciones generales son importantes porque nos habla de lo que debemos atender en lo general desde el proceso de inscripción hasta el proceso de egreso de los alumnos. Entonces dice, un director solicita la documentación original de los alumnos a la escuela. Evalúa su actuación. Entonces, en general, lo que ustedes van a encontrar como opciones de respuestas es muy adecuada porque la documentación no se debe de recibir si no es en original, más o menos inadecuada, inadecuada, inaceptable, etcétera. Entonces, esta es una respuesta que ustedes tendrían que responder inaceptable. ¿Por qué? Ustedes tienen que tener muy claro cuando ustedes van a elegir una opción de respuesta. ¿Por qué? Y la respuesta es porque en el apartado 1.16 dice que ningún director ni ninguna escuela tiene que retener los documentos originales de los estudiantes. Otro ejemplo. Un alumno de secundaria es retirado de la escuela y enviado a educación en casa, aduciendo diversas razones. Entonces, te pueden preguntar cuál de las siguientes respuestas o formas de actuación del director o del personal administrativo es la correcta. Y la única correcta estaría ligada al apartado 1.17 que dice que la educación en casa es a solicitud y con respaldo de los padres. Es decir, ninguna escuela secundaria ni primaria ni ninguna puede mandar a educación en casa por ningún motivo a los niños o niñas o a los adolescentes sin el punto de vista de los padres. Entonces, aquí tenemos en el punto 1.17 la respuesta. Con esta mirada vamos a estudiar. La idea es que ustedes se acerquen al documento, lo lean y lo lean fijándose en cómo sería su respuesta.
¿Sale? Vamos a ver un punto importante más del título 1. Dice, en una localidad los hijos de jornaleros llegan en 3 periodos a la población y el encargado de la escuela, porque llegan en mayo, que es un tiempo de cosecha en algunas localidades de algunos frutos, no recibe al alumno. ¿Qué nos dicen las normas? En general te van a pedir que tú tomes una postura frente a la acción de ese encargado de la escuela. En el apartado 1.19 dice que en el apartado que se llama cumplimiento del calendario, dice que los niños hijos de migrantes y jornaleros, dadas sus condiciones de migrantes, deben ser recibidos en cualquier etapa del año sin mediar ningún otro proceso. Esto viene ya desde el título 1 y luego vuelve a venir un poquito más adelante. Bueno, estos serían como los puntos más importantes del título 1. ¿Cómo estudiar y qué recordar del título 2? Acuérdense que el título 2 tiene que ver con los documentos de certificación, con los certificados y con boletas, ¿verdad? Dice el caso, vas a expedir las boletas tu primer año de servicio. ¿Qué deberán contener esas boletas? Y entonces lo que tú vas a encontrar como respuesta es una lista de cosas que deben contener. Esta es una pregunta de conocimiento que te tienes que saber de memoria y yo te puse. Este apartado 6 está el contenido de las boletas de calificaciones. En general, las boletas están organizadas conforme a las asignaturas. Recordarán que en el plan de estudios del 2017 vienen, por ejemplo, para preescolar los campos formativos y para preescolar vienen los campos formativos y luego conocimiento matemático, expresión y comunicación, etcétera. Y entonces lo que aparece en la boleta son esa forma en que está organizada la currícula. Entonces lo que hace la maestra o el maestro es emitir una calificación, excepto para los clubes. Ustedes saben que en el plan de estudios 2017 vienen los clubes de autonomía curricular. Algunas escuelas ya no los hicieron este año porque se dejó a consideración de las escuelas, pero esos, ustedes recordarán, no se evalúan. Okay. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, una madre de familia solicita que su boleta lleve observaciones y comentarios para ayudar a mejorar a su hija. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo como maestro ponerle comentarios y observaciones porque la madre me lo solicita? Las normas de control escolar en el apartado 2.7 dice, las boletas pueden contener información y acuerdos que en el consejo técnico se hayan tomado para mejorar la enseñanza. Y por supuesto que si una madre solicita que tú le des recomendaciones, las boletas de hecho tienen un apartadito de observaciones y recomendaciones que muchos maestros se saltan, pero que es importante que si un padre de familia solicita, pues se lo pongamos ahí, ¿verdad? ¿Qué debemos recordar? ¿Qué son los puntos más importantes en el título 3? Dice, un padre de familia solicita la inscripción, esta es una pregunta de aplicación, solicita la inscripción de su hijo, pero no trae ningún documento. ¿Qué nos dice la norma? En la antigüedad, si un padre de familia llegaba a inscribir a alguien, pues no se inscribía al alumno porque no traía el acta de nacimiento, no traía la CUR, no traía nada. Y ahí nos dice en el 3.3 que la falta de documentos no es obstáculo para la inscripción del alumno y que será tarea del director asesorar y dar acompañamiento al padre de familia para que pueda tener estos documentos. ¿Vale? Vamos a ver otro asunto importante del título 3. Dice, una familia decide inscribir a su hijo a la escuela primaria hasta los 2 años, hasta los 8 años de edad. El director se niega a recibirlo. La pregunta te puede decir, evalúa la actuación del director o te puede decir en qué aspectos de la normativa mexicana podrías encontrar una respuesta a este aspecto. Y ya tú puedes decir, te pueden poner en el artículo 3º, en la Ley General de Educación, en la Ley de la Carrera de los Maestros y las Maestras o en las normas de control escolar. Por supuesto, tú tendrás que escoger las normas y tú tendrás que saber que en el apartado 3.4
eh, hay unos criterios aplicables a los requisitos de edad mínima. En este sentido, los padres pueden decidir, aunque la edad para ingresar a la primaria es 6 años cumplidos antes del 31 de diciembre y al preescolar a los 3 años, los padres pueden decidir que van a entrar a los 8, en cuyo caso ellos tendrán que llevar una carta con los documentos de inscripción en que eso, de que el niño no vaya a la escuela, es una decisión personal. ¿Vale? Bueno, otra pregunta posible es, y una parte importante de este apartado es, señala los programas o proyectos de los que debe recibir, por los que se debe recibir a los alumnos en cualquier momento del ciclo escolar. Entonces, esos programas y proyectos es importante que los conozcamos porque muchas veces son razón de exclusión de los niños de la escuela. En el apartado 3.6 de este título 3, dice que están estos programas y que si los niños vienen de estos programas, tú los tienes que aceptar, los tenemos que aceptar en la escuela en cualquier momento del ciclo escolar. Uno de esos programas es Sigue Aprendiendo en el Hospital. Lo ideal es que los niños que tienen, y aquí lo dice en el documento, periodos largos de hospitalización, tengan un programa en la escuela para seguir aprendiendo en el hospital, pero si así no fuera y el niño llega a tu escuela, tú lo tienes que recibir, lo tienes que inscribir y por supuesto no solo inscribir, sino buscar las maneras de ofrecer los recursos de acompañamiento al niño para dar una respuesta pertinente a su grado y a su edad. Los alumnos extra edad, que son alumnos que han permanecido fuera de la escuela y tienen que regresar a la escuela. En este apartado vamos a encontrar una tablita en la que nos dice en qué grado tiene que inscribirse a algún alumno independientemente de lo que sepa o no sepa cuando llega a la escuela. ¿Por qué razón se toman estas decisiones? Porque si un alumno tiene 11 años y lo pones en primero, pues vas a tener muchos conflictos en el grupo, pero además estás atentando contra su nivel de desarrollo y también psicológico. Entonces, lo que tiene que hacer él, si hay un equipo de apoyo, pues darle el apoyo al estudiante y si no lo hay, la escuela tiene que organizar los apoyos, para eso está el consejo técnico, para este estudiante. ¿Sale? Y esto viene en el apartado 3.7.5. Perdón, 3.6. En este mismo apartado nos habla de la transferencia de un estudiante a otro y un poquito ligado a la pregunta que hacíamos sobre los documentos. Hay un apartado sobre la inscripción de estado a estado y los documentos que se requieren y si el padre no trae documentos. Entonces, en el 3.7.5 dice, se llama de los documentos académicos, dice que tú tienes que recibir como director a cualquier alumno. Si solo trae un documento, pues lo recibes y lo orientas para gestionar lo que le hace falta o si es un alumno que viene por cambio de estado, con las oficinas de control escolar en el estado, tendrás que gestionar ese traslado del estudiante a tu escuela. Y es una responsabilidad del director y no del padre de familia. En este título 13 es importante que lo sepamos, contiene además un apartado muy importante que es la información relativa a la inscripción de alumnos con discapacidad, sobresalientes, extraedad, ya les había dicho, con traslado y los documentos que se requieren para la transferencia y cómo el director puede solicitarlos y generarlos. Es un procedimiento sencillo. Hoy existe el DEGAIRE y a través de la plataforma del DEGAIRE, los directores pueden solicitar los documentos que se requieren para estos traslados. Bueno, en el capítulo 4, básicamente refleja todo lo que está contenido en el calendario escolar. El objetivo del calendario, los periodos del calendario, cuándo se emiten los resultados. También incluye un apartado sobre la escala de calificaciones, qué se registra y qué no se registra en la boleta, cómo se obtienen los promedios parciales de calificaciones, los promedios finales, cómo se toma el criterio de la asistencia, cómo se hace la promoción anticipada,
cómo se hace una solicitud voluntaria de no promoción, que ya les había dicho que el anexo contiene un formato para esta solicitud. Y les voy a poner un ejemplo de pregunta de este capítulo. Dice, un profesor de primer año ha decidido reprobar a un alumno por no cumplir el 80% de asistencia, porque en el acuerdo dice que los alumnos, si faltan más del 80, si no tienen el 80%, pueden ser reprobados. Sin embargo, aquí en el apartado 4.5 nos dice que esto del 80% como criterio de acreditación solo aplica de tercero a sexto de primaria y en secundaria, pero no para los alumnos de primero y segundo. Eso no significa que el alumno falte cuando quiera. Dice en el acuerdo, en este documento, perdón, en estas normas, que la escuela, en el consejo técnico, tendrá que buscar medidas de recuperar la asistencia del alumno, de estimularla y de motivarla. ¿Vale? Muy bien. En nuestro capítulo, nuestro título 5 habla de la regularización. La regularización no es otra cosa que qué hacemos si un alumno ya reprobó. Y en México hay dos maneras de hacer frente a la reprobación, que no es lo deseable, que es algo que se ha vivido y se ha investigado en la investigación en el mundo y no es lo deseable. Sin embargo, un alumno, por motivos distintos, por los criterios que vienen aquí en las normas en este capítulo, no aprobó. En México hay dos soluciones a partir de estas normas. La primera es que el alumno repita grado, que toda la investigación ha informado que no es lo pertinente, y la otra es que se regularice. Los alumnos se pueden regularizar en cualquier grado y hasta la secundaria. Es decir, y hay diversas maneras. Aquí en este capítulo nos habla de esas maneras y nos propone a la regularización como los mecanismos para mejorar el resultado académico de los estudiantes. Y entonces nos dice que en primaria las acciones que podemos hacer de regularización pueden ser exámenes, pero no solo, pueden ser tareas que le podemos dejar al estudiante, también en secundaria, proyectos, investigaciones, el cumplimiento de algunas tareas que no se hayan cumplido antes, etcétera. La perspectiva de estas normas de control escolar es que le demos la mayor cantidad de opciones al alumno para regularizarse con sus pares. Por eso se llama regularización. Es cómo mejoro el resultado académico para que yo camine y avance regular con mis pares. Entonces, cuando el alumno ha hecho estas investigaciones, tareas o proyectos que se le piden o presentó el examen extraordinario, que es lo único que en muchas secundarias aplican, entonces modificamos el resultado original. Y les voy a poner un ejemplo. Dice, una madre de un alumno que obtuvo 6 en sexto pide que su hijo pueda mejorar y que le hagan un examen para mejorar su calificación y que no tenga un certificado con calificación tan baja. ¿Qué hace la escuela? La escuela, la respuesta correcta es acepta la propuesta de la madre y hay el apartado 5.4 nos habla de la evaluación general de conocimientos como un medio de regularización. Entonces, por supuesto que esta madre, la escuela tiene que organizarse para hacerle un examen porque así lo solicitó. La madre también podría haber solicitado que el alumno entregara trabajos o desarrollara un proyecto o que le dieran tareas y la escuela está obligada a hacerlo para que el alumno regularice, apruebe o mejore su calificación. Muy bien. Pues esto es el panorama de nuestras normas de control escolar y yo no me queda más que decirles que nosotros en nuestros cursos para el ingreso de la promoción vertical y horizontal, trabajamos en línea, nos reunimos los sábados, los alumnos pueden trabajar en línea durante la semana y hay una plataforma con todos los apoyos, resúmenes, materiales, videos para los repasos. Tenemos los resúmenes sobre todos los temas y tenemos 8 sesiones sabatinas. Las 8 sesiones sabatinas consisten en un momento de estudio
a través de una modalidad de webinar conferencia que aborda las temáticas más importantes en esta tónica. Es decir, esto es lo más fundamental de este tema y te lo pueden plantear así y te lo pueden preguntar de esta manera. Ese es el primer momento, son nuestras conferencias magistrales sobre los dominios en los que van a ser evaluados los profesores. Luego tenemos un momento de estudio con el asesor específico, donde él da un repaso de los temas que considera importantes o pide que hagan una lectura y que la discutan o vemos juntos un video y lo dialogamos. Luego hay un momento de laboratorio de casos. Esto lo hacemos porque la mayoría de las preguntas del examen, de los exámenes de ingreso y de promoción vertical, son de aplicación. Y luego tenemos evaluaciones semanales en línea del tipo que vienen en el mismo formato de los que vas a encontrar en tus exámenes. Yo quiero decirles que yo participé en el diseño de varias evaluaciones nacionales. Tenemos además una atención individualizada desde la inscripción hasta nuestros cursos y desde todo el proceso de inscripción al proceso hasta el examen. Y hacemos durante la semana, mandamos 1 o 2 cuestionarios de repaso gamificados, que puede ser a través de Quizzes, de Kahoot, etcétera, para que tú repases. Esto, por supuesto, viene acompañado de un estudio personal, de un repaso y de un programa de lectura que te vamos a ayudar a hacer. Quedamos a tus órdenes. Estamos en el 33 35 03 23 19. Aquí va a quedar al final y también va a quedar en la descripción en la consultoría para cualquier duda o inquietud. Estamos dando facilidades de pago también. Los esperamos y esperamos que esta cápsula sea de apoyo. Tenemos una siguiente cápsula en 15 días para revisar el tema, un tema que es muy importante y que además vienen muchas preguntas en los exámenes sobre los protocolos. Estamos pensando en abrir la semana próxima una sesión de preguntas y respuestas sobre el proceso de inscripción, quién se puede inscribir, etcétera. Y ya les avisaremos en nuestras redes sociales. Si no se han inscrito a nuestro canal, este es el momento. Y si no se han inscrito a nuestro Facebook, somos Consultoría Paniagua y Asociados en Facebook. Les mando un abrazo, voy a desconectarme para ver si hay alguna pregunta. Y creo que no hay preguntas, pues les mandamos un abrazo y los